Te damos gracias, Señor Jesús, porque una vez más nos permites compartir tu palabra. Te agradecemos por este hermoso y honroso privilegio, Señor. Te suplico, Padre, que hasta donde llegue esta transmisión, los que escuchen, Señor, puedan ser edificados y bendecidos, Señor, y que tu Santo Espíritu agarre, Señor, esta semilla y que quede sembrada en cada corazón, en cada vida, para que lleve fruto abundante, Señor, a tiempo y al 100 por 1, Señor. Yo te lo suplico, Padre, que tu Espíritu Santo esté en cada vida, en cada familia, Señor, y que ahí cada uno pueda compartir, Señor, cada uno pueda recibir, Señor, tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén. Y amén. Amado hermano, amada familia de familias, qué bueno que una vez más nos dejas entrar hasta la comodidad de tu casa. Quiero bendecirte y recordarte que eres un valiente. ¿Por qué valiente? ¿Por qué siempre digo esto? Porque eres un valiente de estar ahí escuchando el mensaje de la palabra. Ahora, yo creo que es de valientes sentarse y escuchar el mensaje de la palabra. Es de valientes congregarse. Quiere decir de que, hermano, creo que ya estamos llegando a los tiempos donde primeramente el Señor nos vamos a poder empezar a congregar, no sé de qué manera o cuántos, pero mientras ese tiempo llega, quiero que aprovechemos el tiempo, que aprovechemos los momentos que tenemos para conectarnos. Realmente una hora no es mucho, pero realmente en lo espiritual, amado, yo te invito para que inviertas en este tiempo. Así es de que te bendigo tu vida, tu casa, tu familia. Comparte esta transmisión en tus redes sociales para que muchos puedan ser bendecidos también, y quiera Dios que el Señor nos ayude un día que esta transmisión pueda escucharse o entenderse en muchos otros idiomas para que muchos más puedan ser edificados. Así es de que tú que estás ahí en tu casa, junto a tu familia y a tus hijos, yo te invito para que tomes este momento para poder recibir el consejo de la palabra. Toma tu cuaderno de notas, ¿verdad? Para poder anotar o hacer preguntas, ¿verdad? Que tú tengas ese contacto, ¿verdad? Ese ejercicio de estar ejercitándote en la palabra del Señor. Así es de que te invito para que prestes atención en estos momentos y también para que pongas tus comentarios, al final nos envíes tus fotografías. Siempre nos bendice saber de ti, nos bendice verte, saber cómo estás. Ese es el propósito real, ¿verdad? Yo sé que a veces hay algunos que tienen que hacer otras cosas, ¿verdad? Algunos pues tal vez les tocó que trabajar el día de hoy, pero tú que estás ahí en casita, ahora tú que te quedaste y que estás ahí, ten este contacto, envíanos tus comentarios, tus fotografías de ver cómo estás ahí recibiendo en familia la palabra del Señor. Así es de que yo quiero hablarte de un tema al que le hemos puesto por nombre, reencontrando tu identidad. Es interesante, ¿verdad? Preguntarse qué tipo de identidad tenemos como cristianos. Dios a través del tiempo ha mostrado su gracia, su favor, su misericordia, nos ha hecho sentir hijos, salvados. Entonces hemos ido adquiriendo una nueva identidad en el Señor. Pero algunas veces sucede que los cristianos pierden su identidad. Ahora, yo anoté 3 cosas por las cuales un cristiano puede perder su identidad, que creo que, aunque tal vez hay más, pero creo que se ven de una manera general acá en estas 3. Y la primera es las adversidades. A veces el Hijo de Dios, por las adversidades, los problemas, las dificultades, ¿verdad? Los dolores, enfermedades, problemas en el trabajo, por eso va perdiendo su identidad. De tal forma que en lugar de ir evolucionando y creciendo y desarrollando su vida espiritual, se queda detenido, o en los casos más graves empieza a retroceder en su camino delante del Señor. Entonces, una de las cosas por las cuales se pierde la identidad es por esto, por las adversidades. ¿Qué otra cosa? Por el enfriamiento. Aquí hay algo bien tremendo, porque la otra razón por la cual un cristiano puede perder su identidad es por enfriarse. Ahora, ¿de qué manera se puede enfriar un cristiano? Esta es la mejor época. La pandemia es la mejor época para que un cristiano se enfríe.
¿Por qué? No se congrega, no alaba, no busca de Dios, no lee la palabra, ¿verdad? El pastor no está ahí diciéndole a cada rato, estás orando, estás buscando del Señor, conságrate. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos en este tiempo que hemos estado sin congregarnos presencialmente. Gracias, gracias Señor, porque nosotros hemos estado congregándonos virtualmente con el pueblo. Amén. Y hemos tenido ese contacto con el pueblo, ¿verdad? Claro está que también nosotros hemos llamado al pueblo para ver cómo están. A veces algunos no contestan, ¿verdad? Pero seguimos insistiendo, ¿verdad? Eso no quiere decir que no lo sigamos haciendo. Llamamos para ver cómo están, para bendecirlos. Lo bueno es de que se pueden enviar textos, ¿verdad? Enviamos textos también para saber, para bendecirlos. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano no tiene este contacto, ¿verdad? Se enfría. Claro, hay muchas razones por las cuales un cristiano se puede enfriar, y esta situación que estamos viviendo es una buena oportunidad para que el cristiano se enfríe. Por eso, amado hermano, tú que estás ahí en tu casita, ¿verdad? No te dejes enfriar. Yo sé que muchos están trabajando desde su casa, pero así como se dedican a trabajar en casa virtualmente, ¿verdad? Así como le dedicas ese tiempo a tu trabajo, dedícale un tiempo al Señor también. Dedícale un tiempo a buscar del Señor, dedica un tiempo a la congregación, porque al final, lo espiritual es lo que te va a ti a hacer crecer, te va a hacer desarrollar, te va a ayudar. ¿Verdad? Lo económico, claro que es necesario. Claro, definitivamente, ¿verdad? A veces solo el Señor sabe las necesidades de cada uno. Pero al final de todo es la comunión espiritual que tú y yo tengamos con el Señor. Eso es lo que realmente tiene poder. Entonces, no te dejes enfriar, ¿verdad? Si hasta el día de hoy quizás no te habías congregado virtualmente o habías hecho como que te estabas congregando virtualmente, hazlo en serio. Los tiempos que estamos viviendo son para que empecemos a cambiar en nuestra manera de ser. Y la tercera razón es la no búsqueda del Señor, ¿verdad? La no búsqueda del Señor. ¿Qué pasa si no solo que hay adversidades, nos estamos enfriando y no buscamos del Señor? Ese es un cultivo para que el cristiano por completo pierda su identidad. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de tomar en cuenta esto. Porque la vida, por muy bonita que sea aquí en la tierra, no es la definitiva. Nuestra vida definitiva está en el cielo con el Señor. Ahí es donde Dios quiere que nosotros estemos. Ahí es donde Dios quiere que tú, tus hijos, tu familia esté. Pero para hacerlo necesitamos nosotros necesitamos nosotros conducirnos como ciudadanos de la patria celestial. Entonces, el enemigo utiliza muchas cosas para tratar de estorbar tu comunión y tu relación con el Señor. ¿Cómo? Quitándote tu identidad. Entonces, al quitarte tu identidad, al enemigo quitarte tu identidad, pierdes todo. Entonces yo quiero que veamos a través del consejo de la palabra algunas cosas, y quiero empezar con la palabra identidad. Quiero que me la pongas ahí en grande, la palabra identidad, ¿verdad? Porque quiero que lo veamos ahí, ¿verdad? La palabra identidad, fíjate, viene la palabra identidad del diccionario de la Real Academia Española, es que es igual que otro con que se compara. Que es igual con otro que se compara, es decir, idéntico. Oh, mira qué interesante. Entonces, ¿con quién nos estamos comparando nosotros? ¿Qué tipo de identidad tenemos? Por ejemplo, hay muchos que se desocupan de la vida espiritual, se desocupan de la vida congregacional. No digo que no sean cristianos, no, siendo cristianos, no se ocupan de la vida congregacional, le dan más tiempo a otras cosas que a la vida espiritual de Dios, a la comunión con los santos.
Entonces, ¿qué identidad estás tomando? ¿A quién te estás pareciendo idénticamente? ¿Qué identidad estás adquiriendo? ¿Verdad? ¿Qué otra cosa significa identidad? Es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Es decir, nosotros los cristianos tenemos la identidad de Cristo. Quiere decir que nosotros buscamos el vivir, el hacer, el actuar como Cristo Jesús. Nosotros como cristianos y sabemos y somos hijos de Dios, entonces tenemos la identidad de amar las cosas que Dios ama. Por ejemplo, el salmista David decía, una cosa he buscado, una cosa he pedido y esta buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese es un tipo de identidad. Entonces, hay quienes, hermano, estamos tristes porque no nos hemos podido congregar y ansiosos y deseosos de empezar a congregarnos. Y así hay mucho pueblo de Dios, pero hay mucho pueblo de Dios que no está así. Él está pasando tranquilo, mejor así no va a la iglesia, no se congrega, está tranquilo. ¿Qué tipo de identidad tenemos? Por eso es que debemos de cuidar nuestra identidad delante de Dios. Deberíamos de examinarnos para ver si no hemos perdido la identidad de hijos de Dios. Pastor, no, porque el que nos salvó es Jesucristo. Claro, claro que el Señor Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Pero eso no quiere decir de que si yo no me conduzco como un hijo de Dios, no pierda la identidad. Tarde o temprano, si una persona sigue involucionando, retrocediendo en su caminar delante del Señor, lo que va a suceder es que va a perder la identidad como hijo. Ok, entonces entendamos. La palabra identidad entonces significa ser idéntico a alguien, tener las características de alguien, tener la apariencia de alguien. Entonces, yo me quiero parecer a Cristo Jesús. Yo no sé si tú te quieres parecer al Señor, ponme un amén ahí para decir, Señor, yo quiero parecerme a ti, quiero ser como tú, Señor. Esa debe ser una rogativa de la iglesia, de los hijos de Dios constantemente. Señor, queremos ser como tú, auxílianos a hacer lo que a ti te agrada. El mismo Señor Jesús en su Getsemaní, Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros tenemos que tener nuestro Getsemaní. Ya basta de ser nosotros, ya basta de que nuestra alma nos esté dominando, ya basta de que nuestros pensamientos humanos, carnales nos estén ganando. Tenemos que tomar la identidad de hijos porque el tiempo apremia. Y no es de que uno quiera asustar a nadie, pero yo lo que yo pienso es de que antes estamos en la parada espiritual esperando que venga el bus. El bus antes no se miraba, ahora ya se ve, por lo menos se ve la luz de que viene por ahí. ¿Y qué pasa si nos movemos de la parada? Nos deja el bus. Hermano, no es tiempo, ya no es tiempo. Entonces, ¿a quién te estás pareciendo? ¿Qué identidad tienes? Ahora, nosotros como padres, qué hermoso es que nosotros tengamos la identidad de Cristo. Porque entonces a nuestros hijos nosotros les vamos a poder ministrar la identidad esa también. Nos van a ver a nosotros, entonces van a querer ser como nosotros porque nosotros queremos ser como Cristo. Pero ¿qué pasa si tu papá y tu mamá no tienes la identidad de Cristo Jesús? No buscas las cosas del cielo, estás totalmente apagado. ¿Qué identidad van a ver tus hijos en ti? Entonces, aquí todo esto se vuelve una cadena de bendición o una cadena destructiva. Por eso es que tú y yo tenemos que tomar muy en cuenta estas cosas. ¿Por qué? Porque ahorita te lo voy a decir. Fíjate. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues ir a la palabra de Dios. El mejor consejero es el Espíritu Santo, la mejor ayuda la recibimos del Señor Jesucristo, el mejor amor del Padre. Pero es necesario que tú y yo comamos la palabra de Dios. Ahí es donde vamos a encontrar cómo nosotros podemos restaurar o reencontrar nuestra identidad. Quiero que veamos, por ejemplo, en la Biblia, por lo menos en la Biblia de las Américas, la palabra identidad aparece una sola vez en toda la Biblia. Y lo tremendo, o sea que quiero que lo analicemos desde este ángulo que lo quiero poner. Con razón cuesta, ¿verdad? Con razón cuesta que las personas tomen su identidad en Cristo Jesús. Aparece una sola vez
una sola vez y aparece en referencia al Señor Jesús. Ahora, lo tremendo de esto es quién es el que lo está haciendo. Entonces, quiero que me acompañes a Marcos capítulo 3 y verso 11. Dice, y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Ay, ay, ay. Los demonios, que el Señor los reprenda. Los espíritus inmundos, que el Señor los reprenda. Cuando veían al Señor Jesús, escucha, cuando veían al Señor Jesús, dice que gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y fíjese lo que les decía el Señor Jesús. Présteme atención, ponga su mente aquí conmigo. Ponga su mente aquí conmigo. Marcos 3:12. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Padre Santo. El Señor Jesús estaba seguro de la identidad que él tenía, Hijo de Dios. Pero les estaba diciendo a ellos que no lo revelaran. ¿Por qué razón? Claro, imagínense la fuente de donde estaba viniendo. ¿Verdad? Demonios, espíritus inmundos que reconocían la identidad y salían de cuerpos humanos y se iban al abismo. Esto es tremendo, a esto le tenemos que poner nosotros el ojo y le voy a decir por qué. Si aún el mundo espiritual negativo reconoce la identidad de Jesús, la identidad del Señor, ¿quién es Él? ¿Por qué nosotros a veces no reconocemos esa identidad? Pastor, yo sí reconozco que Él es Dios y es el Hijo de Dios. Sí, pero entonces, si lo reconociéramos al 100%, tomaríamos la identidad de Él. Es que a eso es lo que se refiere la identidad. Ellos no podían tomar la identidad, pero sí la reconocían. No seamos nosotros así, que solo reconocemos la identidad, pero no la tomamos, porque eso lo hacen solo los espíritus inmundos y los demonios. Pero nosotros tenemos la oportunidad por el Espíritu Santo, aleluya, de poder tomar la identidad del Señor. Pero eso va a depender de ti y de mí. Ahora, la palabra identidad, esto es precioso. Esta palabra es preciosa, porque la palabra identidad viene del griego faneros. Impresionante. Faneros. Y esta palabra significa brillando exteriormente, manifestar, resplandeciente, descubrir, visible, aparecer. Entonces quiero que lo entendamos en el contexto de Marcos 3:11 y 12. Los espíritus inmundos veían al Señor Jesús, al hombre, pero en realidad dice que estaban viendo su manifestación. Era la manifestación del Señor Jesús. ¿Cómo? Resplandeciente. Nadie alrededor del Señor Jesús lo veía resplandeciente. Solo el mundo espiritual se daba cuenta realmente quién era. Por eso, amado hermano, recuerda que tú tienes un valor delante de Dios, delante de todos los testigos espirituales y visibles e invisibles que hay. Tú y yo tenemos un valor y ese valor nos lo da la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces tal vez nosotros no nos vemos brillantes, pero el mundo espiritual sí nos ve a nosotros brillantes. Por eso es que debemos de cuidar nuestra identidad. ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios involucrándose en cosas que no son de Dios? ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios metido en cosas que no le agradan? Por eso el Señor Jesús le dijo a los fariseos y todos esos feos que lo quisieron tentar, les dijo, se lo voy a poner en esta perspectiva, porque ellos estaban hablando del dinero, del impuesto, pero yo se lo quiero poner acá. ¿De quién es la imagen en esta moneda? Del César, dijeron todos. Bueno, entonces Dios dijo, el Señor Jesús les dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Él les estaba diciendo, bueno, tengan la identidad de quién son, a quién pertenecen. Es decir, hagan lo que tengan que hacer, pero ustedes tienen una identidad en Dios. Tú y yo tenemos una identidad. Dile a tu hermano que está ahí a la par, dile a tu hermano, tú tienes una identidad. Y si no entiendes qué identidad tienes, esta tarde el Señor te lo va a hacer entender por el Espíritu. Ahora, faneros es una manifestación de Jesús. Ahora, entonces quiere decir de que a muchos el Señor faneros
se les manifestó como era. Pero vea, quiere decir de que este tipo de aparición, este tipo de manifestación del Señor es a través de una manera brillante, dice, resplandeciente, dice, resplandece, qué impresionante. Por eso es de que aquellos que iban a Emaús, ¿verdad? Después de que el Señor Jesús había resucitado, dice que ellos comiendo y de repente una luz se desapareció de sus vistas. Fue una brillantez. Quiere decir de que el Señor a nosotros se nos puede faneros ahora. Pero ¿cómo lo vamos a ver? De una manera brillante, resplandeciente. Y ahora entiendo con mayor belleza esta palabra faneros. Porque el Señor se te puede aparecer, pero puede ser que tú lo veas o quizás solamente veas un resplandor del Señor, pero Él va a ser. ¿Cómo así, pastor? Póngame un ejemplo. Cuando el apóstol, cuando iba Saulo de Tarso a perseguir a los cristianos, dice que el Señor Jesús se le aparece en el camino y solo ve un resplandor. Los demás solo ni entendieron la voz, porque solo escuchaban truenos y relámpagos y una luz. Pero él vio la luz y escuchó la voz, entendió el mensaje, tuvo un diálogo con él, tuvo ese encuentro. Tan potente fue esa luz que se quedó ciego. Ay, pastor, entonces yo no lo quiero ver mejor porque si no me voy a quedar ciego. No, porque entendamos, él llevaba un propósito malo en contra de la iglesia, por eso es que el Señor se le tuvo que aparecer. Mira qué impresionante, se le apareció a uno que no lo merecía, ¿verdad? Ay, Señor, si yo te busco, te amo, yo quiero verte. Claro, eso dependerá del Señor, no depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es una experiencia maravillosa tener un fanero en el Señor. El Señor nos lo ha permitido. ¿Por qué razón? No lo sé. No somos dignos. Yo lo único que puedo decir es que no somos dignos, pero hemos tenido esta experiencia de que el Señor se nos faneró a nosotros y hemos visto ese resplandor del Señor. Ok, entonces nosotros tenemos que, yo aquí lo puse, es hermoso entender que cuando el Señor se faneró a nosotros, lo hace de una manera resplandeciente y brillando. Qué hermoso es entender entonces. Ahora, ¿qué identidad tenemos? Eso es lo que tenemos que guardar. Ahora, ¿por qué? Entonces quiero que nosotros vayamos y veamos algunas cosas. Y quiero decirte que este tema, no sé si se va a convertir en una serie de temas, pero agarré los 4 evangelios y empecé a buscar las palabras que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos. No tanto a las demás personas, pues porque el Señor Jesús identificó algunos personajes y les decía, vosotros sois hijos del diablo, dice. Los identificaba así. Dice, vosotros sois, dice, hijos de la noche, porque tus obras son malas. Y así entonces el Señor fue identificando. Entonces yo tomé de los 4 evangelios aquellas identidades que el Señor, o la forma como el Señor identificó a sus discípulos. Entonces quiero que prestemos atención porque esto es hermoso, porque así entonces es como el Señor Jesús a nosotros nos ha identificado. Quiere decir de que así es como nosotros nos tenemos que conducir. Entonces quiero que veamos una de las primeras, Mateo capítulo 5 y verso número 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, dice. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Entonces nosotros aquí debemos de entender que una de las cosas que Dios nos pide es que seamos la sal de la tierra. Ah, sí, pastor, viera que a mí todo me sale mal, estoy salado, con razón todo me sale mal. No me refiero a eso, ese es un dicho mal aplicado. Porque la sal es figura de la santidad. Entonces lo que en realidad el Señor Jesús le estaba diciendo a ellos era, ustedes tienen que andar en santidad en medio de la tierra.
en medio de donde ustedes trabajan, en medio de donde ustedes viven, en medio de donde estudian, donde ustedes caminan, donde ustedes van a comprar, donde echan gasolina, donde está el correo, donde ustedes vayan, tienen que caminar en santidad. Es decir, ustedes, la sal los tienen que preservar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser? Puede ser de que no a todos les caigamos bien, no para todos seamos de buen ejemplo, pero eso no tiene nada que ver. Porque si tú y yo caminamos en santidad, lo único que vamos a estar haciendo es preservando nuestra vida y dando un buen testimonio para aquellos que no conocen de Jesús, tal vez se salven. Y para los que son cristianos y vean nuestro comportamiento, entiendan que sí hay una vida de consagración. Porque decir que es cristiano uno es bien fácil. Así yo soy cristiano, viera, yo soy bien cristiano, pero todavía tiene actitudes mundanas. Hay cristianos que todavía fuman, cristianos que todavía toman. Ay, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Pero ese tipo de cristianismo es un cristianismo que te va a conducir a la tribulación y a la gran tribulación. Si no quieres cambiar acá, no te preocupes. Si eres salvo, si has reconocido a Jesús, tienes oportunidad de limpieza. ¿Dónde? En la tribulación. Así dice la Biblia en Apocalipsis. Dice, ¿quiénes son estas multitudes que salen? Son los que vienen de limpiar sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, limpiaron sus ropas, sus manchas, sus arrugas, pero con dolor, en tribulación y en gran tribulación. Ahora en este tiempo dice, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora es que tenemos que buscar la limpieza. De tal manera que, amado hermano, que me estás viendo, que tal vez no vives con sal, es decir, con santidad, no te conduces con santidad. Es el tiempo de arrepentirnos, buscar el perdón y que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar. Todavía hay tiempo antes de que el Señor venga. No sabemos cuándo pueda ser que el Señor venga, ya está todo listo y preparado. Puede ser que venga ahora, en un día, en una semana, en un mes, en un año, no sabemos. Pero puede ser, su venida es inminente, quiere decir que en cualquier momento puede ser. No te confíes, sí, todavía hay tiempo. No, es ahora o nunca el cambio. O es ahora que nos podemos limpiar para irnos en el turno de honor, o seguir como están viviendo la vida, quedarse para irse en el turno de horror. Son dos turnos. Tú decides en cuál irte y cómo irte. Yo quiero irme en el turno de honor. Ahora, entonces aquí dice, si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada. ¡Qué terrible! Entonces es una gran responsabilidad ser sal, porque si perdemos la salinidad, vamos a ser echados fuera, desechados. Sí, por eso es que la vida en Cristo es la más hermosa que hay. Pero necesito que el que es cristiano se comprometa. Lo voy a volver a repetir. El que es cristiano tiene que comprometerse. Tú tienes que comprometerte a buscar a Dios. Tú tienes que comprometerte a amar a tu cónyuge. Tú tienes que comprometerte a ser de buen ejemplo a tus hijos. Tú tienes que comprometerte a ser buen hermano en Cristo, buen hijo de Dios. Es una vida de compromiso. Es una vida de entrega diaria. No, sí, hoy sí cambio porque estuve al borde de la muerte y hoy sí voy a cambiar. Pero como ya te salió todo bien, poco a poco te estás olvidando del Señor otra vez. Hasta que venga otra cosa más dura. No, el cambio tiene que ser real y sincero y permanente en tu vida. La palabra sal viene del griego halas, que literalmente, la palabra esta literalmente en el griego significa sal, pero el diccionario Strong le pone figura de prudencia. Esto me gustó. Porque aquel que tiene sal en su vida, es decir, que está caminando en santidad. ¿Por qué digo que la sal es figura de la santidad? Porque en la antigüedad, cuando no habían congeladores o refrigeradoras, ¿verdad?, agarraban la carne o todo lo que tuviera que ver, si era carne, pescado, cualquier cosa, y le echaban sal y lo cubrían con sal y lo guardaban. La sal preservaba para que no se arruinara la comida. Entonces, por eso es figura de un tipo de preservación, es decir, que se un tipo de consagración que nos puede conducir hacia la santidad. Pero el diccionario Strong también le añade que es figura de prudencia. ¿Eres prudente, hermano?
Ahora en este tiempo, literalmente hay que usar la prudencia, ¿verdad? Cuando se empiecen a abrir ya todas las cosas, uno tiene que usar la prudencia, ¿verdad? Hacer lo que toca que hacer, sin temor, pero con prudencia. Sin temor, pero en obediencia. Todo va de la mano. Entonces debemos de aprender a ser prudentes. Si hay mucha gente y si hay mucho pueblo de Dios que está siendo prudente en esta situación que estamos viviendo, cuánto no más en la vida espiritual ser prudentes. La prudencia, es decir, hermano, pensar antes de hablar, ¿verdad? Es decir, pensar antes de actuar. ¿A dónde me va a conducir esta actitud? ¿A dónde me va a conducir esta decisión que estoy tomando o que estoy por tomar? ¿A dónde me va a llevar? Eso es ser un hombre y una mujer prudente. Ahora, aquí pues, la figura de santidad, ¿verdad? Esto ya lo expliqué. Ahora, sal en el diccionario Taller me gustó. Y dejé completo tal y como está el contenido y me gustó. Por eso no le cambié nada. Dice que en el diccionario tal, la sal dice, con la que se sazona la comida y se rocían los sacrificios. Entonces quiere decir de que le da más sabor a la comida. Pues claro, pastor, eso es cierto. Pero entonces veámoslo así. La sal le añade sabor a nuestra vida. Es decir, si yo camino en santidad, si yo procuro consagrarme delante de Dios, hermano, el resultado va a ser que voy a tener una vida feliz, una vida alegre. No estoy diciendo que tal vez una vida sin problemas, porque la santidad no quiere decir de que el Hijo de Dios no vaya a tener problemas, porque el hombre más santo que ha habido y que ha caminado sobre la tierra aquí ha sido nuestro amado Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, un hombre santo, y aún así alrededor de él problemas, ¿verdad? No lo querían, fue rechazado desde el vientre, ¿verdad? No lo querían sus paisanos, ¿verdad? Incluso yo siempre digo esto, que para los chismosos, ¿verdad? Yo sé que de repente hay algún chismoso que está escuchando, ¿verdad? Para que cambie, ¿verdad? Pero el Señor Jesús tenía 33 años y los malvados fariseos y todos esos le decían, nuestro padre es Abraham y sabemos quién es nuestro padre. Pero ¿y tu padre quién es, hermano? Un chisme de 33 años. Porque así fue como le dijeron a María, ¿verdad? María concibió por obra del Espíritu Santo. Entonces decían que saber con quién se había metido, no le creían. 33 años y todavía habían bolas de chismosos ahí que estaban sacándole en la cara al Señor Jesús. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender? La santidad te va a beneficiar a ti, la santidad me va a beneficiar a mí. Mi relación con Dios va a ser hermosa, aunque quizás hayan problemas, pero vamos a tener el consuelo de que Dios nos va a ayudar. Dice, muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aleluya. ¿Qué otra cosa? Fíjense que dice el diccionario TAE, es ese tipo de materia salina utilizada para fertilizar tierras de cultivo. Nunca me imaginé yo que la sal sirviera para que se fertilizara la tierra que se va a cultivar. Tal vez los que trabajan en cultivando, tal vez sí lo sabían, pero yo no. Para mí esto es algo nuevo. Entonces, quiere decir de que se ponía sal y la tierra se fertilizaba. Qué figura más preciosa, que si en tu vida hay sal, es decir, si tú le añades santidad a tu vida, lo que va a provocar es que empieces a fructificar. Hermano, cuando tú estás caminando en santidad, hermano, de repente tú sabías que eres de aquellos enojones, pero enojados. Ay, y de repente cuando estás caminando en santidad, ya no te enojas como antes. Antes eras un mentiroso, pero de aquellos que tu mamá ya mero te ponía Pinocho de nombre, ¿verdad? Ya mero te ponía Pinocho de nombre. Mira, ayúdame aquí. Ya te ponía Pinocho de nombre. Pero ¿qué pasa? Cuando caminas en santidad y el Señor te ayuda, ¿qué es lo que está pasando? Entonces cambias tú, cambia tu manera de ser, cambias por completo. ¿Qué otra cosa? Dice, la sal es un símbolo de concordia duradera, porque protege los alimentos de la putrefacción y los conserva sin cambios, dice. En consecuencia, en la ratificación solemne de los pactos, los orientales estaban y están hoy acostumbrados a tomar sal juntos. Ay, mire,
Entonces, ¿a qué se refiere esto? Primero que es un símbolo de concordia. Mira, si tú caminas en santidad, hermano, tal vez los demás van a tener problema contigo, pero tú no vas a tener problema con los demás. ¿Qué es lo que tienes que hacer en tu vida diaria, en tu caminar de todos los días? Si tú le añades santidad a tu vida, lo que tú vas a tener es entonces concordia, amistad. Vas a tener amistad con las personas. No te vas a llevar mal. Quiero decirlo así de esta manera. No que le vayas a caer bien a todos, pero si hay santidad, hermano, el Señor siempre te va a guardar y te va a proteger. Y obviamente la santidad sirve para proteger, para preservar. Entonces quiere decir que aquí vemos 4 cosas, 4 funciones de la sal. Sirve para sazonar, es darle sabor, ¿verdad? Es decir, que nuestra vida esté alegre. Sirve también para fertilizar, para que tu vida espiritual fructifique. Sirve para que haya concordia, es decir, que haya paz, ¿verdad? Y también para que haya una preservación, es decir, te va a ayudar a caminar bien delante. Entonces, es necesario que veamos si de verdad somos la sal de la tierra, ¿verdad? Tú, más que nadie, sabes cómo tú estás ahí, ¿verdad? Entonces ahí en tu corazón medita o ponme ahí, sí, pastor, nosotros somos la sal de la tierra, o Señor, yo quiero caminar en santidad, ayúdame, Espíritu Santo. El único que nos puede ayudar es el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo. Entonces, como el Espíritu Santo nos ayuda a caminar en santidad. ¿Qué necesitamos? Tener esa amistad con el Espíritu de Dios, esa amistad con el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pasó aquí? ¿Se apagó? ¿Por qué, amor? Pero aquí está, no usa el internet. Ok, bueno, prendemos todo espía entonces, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pero probemos dentro de un rato porque necesito poner ahí algunas cosas, ¿ok? Bueno, que hoy, y mire también ¿qué significa? Sabiduría y gracia exhibida en un discurso. Es decir, como decimos nosotros, le echó salsa a los tacos, ¿verdad? Entonces aquí dice que es sabiduría y gracia exhibida cuando ustedes, o cuando yo hablo, o cuando compartimos la palabra. Qué tremendo es esto. Qué hermoso es entender que nosotros, conforme vamos nosotros aprendiendo del Señor, nuestra vida puede ir siendo sazonada, entonces puede ir siendo preservada, fructificar, y sobre todo que nuestra vida puede tener abundante gracia de parte del Señor. Entonces, quiero que veamos otra cosa más que nos va a ayudar acá a poder tener gracia a que nos va a ayudar para que nuestra vida tenga identidad. Estamos hablando de la identidad. ¿Cómo recuperar la identidad? ¿Cómo la recuperamos? Lo primero es añadiéndole sal. ¿Qué significa la sal? Figura de santidad, de prudencia y todas las demás cosas que ya vimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros? Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 5 y verso número 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Entonces, ¿qué significa esto? Mira, vosotros sois la luz del mundo. Qué precioso esto, porque mira qué identidad. El Señor Jesús mismo dijo, yo soy la luz. Y ahora, por eso es de que tenemos la identidad de Él, queremos ser parecidos a Él. Nos dice a nosotros, ahora ustedes son la luz del mundo. Pero ¿cómo nosotros tenemos que conducirnos? ¿Qué significa ser la luz del mundo? La luz del mundo significa, entonces, no andar en tinieblas. Ser luz, como el Señor Jesús dice, es no andar en tinieblas, es no ser ignorantes espiritualmente. Ay, pastor, qué fuerte esa palabra, ¿no? Pero entiéndame lo que le estoy diciendo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Y eso en la Biblia también se conoce como oscuridad. Se conoce como tinieblas. Es decir, que nuestra vida, si no tiene la luz de Cristo Jesús, o está en tinieblas, o no sabe.
en dónde está ni qué está haciendo. Ahora, dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Qué interesante la comparación que el Señor hace con la luz. ¿Por qué? Cuando el Señor está haciendo esta comparación, o déjeme que entienda yo de esta manera, es de que las ciudades modernas, ¿verdad? Imagínense cómo habrá sido antes, pero ahora las ciudades modernas, hasta desde el espacio se pueden ver cuando están encendidas las luces y se ve luminoso. Ahora, aquí dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Es decir, está a la vista de todos, es público. Cualquiera puede ver una ciudad subida en un monte, ¿verdad? Usted sabe que antes los castillos o las fortalezas las ponían sobre los montes. En primer lugar era para poder divisar de cualquier punto cardinal la llegada de los atacantes o de los enemigos, de los adversarios. Segundo era para protección del pueblo. Pero aquí el ejemplo que el Señor está poniendo entonces es, si tú vas a ser luz, todos te van a ver. Todos van a saber que tú eres luz porque tú estás conmigo. Entonces tienes que conducirte como luz. Es decir, no puedes ocultar que eres hijo de Dios para conducirte como luz. Ahora, ¿qué pasa si un hijo de Dios que es luz no vive como luz? No vive como la luz de Jesús. Tampoco lo va a poder ocultar, ¿verdad? Tampoco lo va a poder ocultar. No lo va a poder ocultar porque entonces se va a dar a entender por la manera en que se está conduciendo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos darles a entender acá? Y quiero que lo veamos de esta manera. La luz es figura entonces de la revelación. Mientras más luz tengas tú vas a saber por dónde caminas. Dice, la luz de la palabra de Dios nos ayuda a alumbrar el camino por donde vamos. ¿Verdad? Cuando hay luz en nuestra vida, vamos a poder entender las cosas. Fíjate que el Señor Jesús regañó o reprendió a aquellos que les dijo, si su luz dentro de ustedes parecen tinieblas, ¿cómo serán las mismas tinieblas? Ahora aquí entendamos entonces que la luz ahora entonces es por dentro. Fíjate qué impresionante, la luz dentro de ustedes parecen tinieblas. Oh, quiere decir de que la luz de Jesús ahora está por dentro de nosotros. No es que vayamos a andar iluminando así literalmente. Ustedes saben que en la antigüedad aquellos perversos y sanguinarios mataban a los cristianos y como decían que eran la luz del mundo, los atravesaban con estacas, les rociaban líquido o petróleo y los prendían y servían para alumbrar los parques públicos. Pues decían, ellos son las luz, y así los torturaban. ¡Ay, qué terrible! Hijos de Dios. Pero entonces la luz es figura de la revelación. Cada vez que tú en tu vida diaria estás caminando, el Señor te va revelando, es decir, te va iluminando, te va mostrando las cosas que debemos y que tenemos que hacer. Hay cosas que el Señor nos ha revelado a través de la palabra, que nos ha revelado a través de sueños, a través de estar escuchando el mensaje. Entonces, quiere decir que debemos de buscar la luz. También el Señor Jesús le decía, a ustedes, dice, ustedes no son de la luz, sino de la noche, porque sus obras son malas. Aquel que no es la luz del mundo, siempre va a querer estar en tinieblas. ¿Por qué? Va a querer estar, porque sus obras son malas y no va a querer que nadie se dé cuenta de lo que hace. ¡Ay, qué terrible! Hay mucho de qué hablar acá de la luz. Pero, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entender la identidad. ¿Qué identidad? Que somos públicos. ¿Qué hay otra identidad? Que no podemos ocultar que somos portadores de luz. Más cuando de repente dice, ¿y qué tal? Mucho gusto. ¿Y usted? Sí, yo soy cristiano. Qué bueno. ¿Y usted? Sí, yo soy pastor. Ya, desde un momento que uno dice que es pastor, ya lo empiezan a analizar a uno, ¿verdad? Desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. Vamos a ver si es pastor, pues, y le empiezan a decir cosas o a ponerles trampas, etcétera. Hay otros que no, ¿verdad? Pero para ver si somos luz, el enemigo siempre va a querer apagarnos.
Pero como si tenemos una buena comunión con el Espíritu Santo, hermano, vamos a poder nosotros en cualquier lugar demostrar que somos la luz del mundo por medio de Cristo Jesús. Amén. Ok, fíjese que la palabra luz viene del griego phos, y lo que literalmente significa es brillar o hacer manifiesto, específicamente por rayos, luminosidad, fuego o resplandor. Qué interesante, porque recuérdese que cuando nosotros vimos que el Señor se fanero a algunos, dice que lo hacía por medio de rayos brillantes, de luminosidad, de resplandor, resplandeciente. Ay, con razón, tenemos la identidad del Señor Jesús. Queremos ser idénticos como Él. Él es una luz grande y nosotros una lucecita. Por eso aquel canto, esa lucecita tiene que brillar. Brillará, brillará, brillará. A nosotros somos esa lucecita y el Señor es esa luz grande que está dentro de nuestro corazón. Aleluya. Ahora, fíjese que, ¿cuál es el propósito de la luz? Y quiero que lo veamos porque estamos viendo el mismo pasaje de Mateo 5:14, pero quiero que veamos en el verso 15, vemos el propósito de la luz. Claro que este no es solo ese propósito, es el que estoy viendo en el contexto de este verso. Dice Mateo 5:15, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Fíjate, entonces el Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo para alumbrar en el mundo, pero también para alumbrar a todos en la casa. Porque es bien fácil brillar afuera, hacer luz afuera, todos lo conocen como el hermano, qué amable, qué bueno, cómo ayuda ese hermano. Y en su casa, con sus hijos, con sus propios hermanos. No seamos luz de la calle y oscuridad de la casa. Tenemos que empezar nosotros a ser luz en la casa. Ahora aquí es bien interesante porque dice aquí que se pone, no se esconde, dice, ¿verdad? Sino sobre el candelero. Mire, quiere decir que el candelero es para alumbrar, pero ¿dónde? También a todos. ¿Dónde? En la casa. A ver, ponme ahí, luz en la casa. Aleluya. Porque muchos solo quieren brillar afuera, alumbrar afuera. No. La luz es en la casa. Entonces aquí ya vemos, porque vimos, ustedes son la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, ¿verdad? Que mira, está yendo de lo más grande, una ciudad sobre un monte. Y aquí viene a una casa que también tiene que ser alumbrada por la luz que tú y yo somos. Entonces el propósito de la luz es alumbrarlos a todos hasta en nuestra casa. Que el verso 16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos otra de las cosas que provoca la luz. Aquellos que alumbran en el monte, que todos se dan cuenta, que alumbran a todos, que alumbran en la casa, dice, la luz sirve para que vean sus buenas acciones. Las buenas acciones igual a luz, o luz igual a buenas acciones. Sí, pastor, mira que yo, qué bueno soy, qué buena gente, yo cómo ayudo. No se refiere solo a eso. Las buenas acciones. Dice la Biblia que vuestras y nuestras y las de todos, buenas acciones son como trapos de inmundicia delante del Señor. Dice la Biblia, muéstrame tus buenas acciones por medio de la fe. Si no tienes fe, no tienes buenas acciones. Entonces una buena acción es tener fe. ¿Pero en quién? En el Hijo de Dios. Entonces tú puedes estar haciendo buenas acciones por todos lados, pero si no tienes fe en el Hijo de Dios. Sí, pastor, yo creo en Él. Sí, pero no basta solo con creer, ya te lo he dicho. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan delante del Señor. Entonces hay algo que es más que creer. Creer, confesar, recibir, permanecer, cambiar. Ahí sí ya vamos a hablar que tus buenas obras, entonces sí van a ser del lado de la luz. De lo contrario, solamente estás haciendo buenas obras que no te están conduciendo a ningún lado. De hecho, las buenas obras dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la misericordia de Dios que tú y yo somos salvos.
que tú y yo vamos a acceder a las bendiciones espirituales. Entonces, el propósito de la luz es alumbrar a todos y presentar las buenas obras. Pero no seamos como los fariseos, ¿verdad? Que los fariseos anuncian a todos las buenas obras que están haciendo y quizás solo lo hicieron una vez y después ya no ayudan. No, ese tipo de obras no. Si tú de verdad quieres ser usado por Dios, déjate usar por el Señor. Yo siempre he dicho esto, que a veces a algunos no les gusta, pero siempre digo esto, para ayudar a alguien no se pide permiso. Porque hay algunos que de repente llegan con sus pastores, mire, ¿qué piensa usted? Lo ayudo. Y si el pastor es carnal, le va a decir, no lo ayudes. Si el pastor no es espiritual, que fuerte me escuché, ¿verdad? Si el pastor no es espiritual, va a decir, no lo ayudes. Y carnal y no espiritual el pastor, carnal y no espiritual la oveja que le obedece. Por favor, entiéndame, no estoy diciendo que desobedezca, sino que para ayudar no se pide permiso, pero sí se pide discernimiento, guianza del Espíritu, guianza para saber cómo hacerlo y dónde hacerlo. Porque si no, va a resultar como el Señor, llegaron allá a la presencia del Señor, ¿verdad? Y le dijeron, sí Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, poníamos las manos sobre los enfermos y sanaban. Y el Señor les dijo, no los conozco. No les dijo, bola de mentirosos. No, quiere decir que sí lo hacían. Sí tenían buenas obras, pero no bajo la guianza ni bajo la obediencia del Espíritu Santo. Entonces no basta con solamente creer, no basta solamente con hacer obras. Hay que pedirle al Señor el discernimiento y la guianza para saber dónde, cómo y cuándo hacerlo. Claro que de esto puede agarrarse un carnal, ¿verdad? Y decir, no, yo no siento, entonces nunca voy a ayudar a nadie. Bueno, la recompensa vendrá también al final, ¿verdad? Ok, vamos un poquito más adelante. No sé cómo estamos, quiero ver. Sí, ya vamos casi a cumplir una hora, ¿verdad? 51 minutos. Todavía me aguanta 10 minutitos ahí el pueblo. Marcos capítulo 9, verso 41. Veamos una más. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Entonces, otra de las identidades que tenemos, ya vimos que debemos de ser la sal, debemos de ser luz. Ahora dice aquí, sois seguidores de Cristo. Sois seguidores de Cristo. Identidad. Yo sigo a Cristo. Pero seguir a Cristo quiere decir hasta el final. No solamente, es que ya me cansé, ya no aguanto, ya no lo sigo. No, es hasta el final, porque si no, entonces no eres un verdadero seguidor de Cristo. Recuérdense que en la antigüedad nosotros vemos en la Biblia, en Juan capítulo 6, dice que las multitudes seguían a Jesús. Multitudes. ¿Cuántos no seguían? Porque les caía bien, hablaba bonito, o porque se sentían bien, porque los alimentaba, ¿verdad? Porque les daba lo que necesitaban. Hermano, pero cuando el Señor Jesús empezó a sentar la doctrina y empezó a enseñarles, decirles que vivían en santidad, que era lo que tenían que hacer, un momento dijeron, esta palabra es muy fuerte. Como quien dice, esto no lo queremos hacer. Nosotros queremos hacer lo que nos conviene a nosotros. Ese es el tipo de evangelio que hace daño en este tiempo. Y hay muchos que viven ese evangelio. ¿Qué fue lo que hicieron? Juan capítulo 6 y verso 66. Dice que muchos empezaron y se alejaron y dejaron de seguir a Jesús. ¿Quiénes? Las multitudes dejaron a Jesús. Las multitudes que lo seguían. Cuando el Señor les empezó a poner en realidad lo que tenían que hacer y cómo vivir, dijeron no. Prácticamente todas las multitudes estaban diciendo, nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Como cuando los alimentó, ¿verdad? El Señor les dio de comer a 5,000 y alimentó a las multitudes. Y dice, él entendiendo, dice, que las multitudes lo querían hacer rey, se fue y prácticamente se ocultó en un monte y se fue a orar. Las multitudes que ni modo, o sea, aquí lo elegimos rey y nos da de comer pan y pescado todos los días, ya no vamos a tener necesidad. No, a Dios no se busca por necesidad. Es por amor, hermano.
Es porque te rescató de tu vida pasada. Quizás tenías una vida destruida. Quizás ya no había oportunidad para ti y el Señor te la dio. Por eso tenemos que buscar al Señor. No es buscarlo porque tengo miedo, me voy a morir. Tampoco, así lo tienes que buscar. Claro que hay muchos que así se acercan y cambian. Pero el buscar de Dios ahora, máximo que tú eres un hijo de Dios, que eres seguidor de Cristo, tu razón de buscarlo es porque lo amas, ¿verdad? No porque necesitas sentir su presencia, porque deseas estar con Él. Y dice que aunque sea un vaso de agua que se dé, no va a quedar sin su recompensa. Cuando son seguidores de Cristo. Aquí es donde se marca la diferencia entre tener discernimiento de cómo ayudar a alguien. Aquí dice, los que son seguidores de Cristo, aunque sea un vaso que le den a alguien, no se va a quedar sin recompensa. Por eso es que hay muchos que no tienen recompensa de lo que hacen. ¿Por qué? Porque no son seguidores de Cristo. Pero eso ya hablamos antes, ¿verdad? Ahora bien, la palabra seguidores de Cristo en la versión King James, en inglés dice belong. Belong. Y lo que significa esta palabra es pertenecer a. Entonces aquí lo tenemos que traducir. Ya que ustedes pertenecen a Cristo. ¡Oh, qué hermoso esto! Porque entonces es otra idea por completo. Ser un seguidor de Cristo es porque yo le pertenezco a Jesús. Aleluya. Ahora, pastor, ¿cómo así que yo le pertenezco? Si la Biblia dice que fuimos comprados por precio de sangre preciosa. Aleluya. Entonces quiere decir que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hermano, te tengo que decir algo. Tú ya no te perteneces a ti. Ni tampoco a nadie, ni al diablo. Le perteneces a Jesús. Si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón y eres hijo de Dios, tú le perteneces a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conducirnos como Él nos lo indica. Lo que pasa es de que conforme las personas van caminando y van conociendo al Señor, algunos van transformándose, creciendo, desarrollando, pero otros se quedan estancados. Otros ya no avanzan. ¿Por qué quedó escrito entonces que muchos han perdido su primer amor? Perteneciendo a Cristo, siendo hijos de Dios, siendo luz del mundo, siendo la sal de la tierra, y perdieron su primer amor. No me quiero detener esto porque esto lo voy a ver más adelante en detalle, pero entonces tú y yo le pertenecemos a Jesús. Amén. Somos de Él. Amén. Somos de Él. Entonces lo que tenemos que hacer es caminar con Él, amado hermano. Oh, amemos al Señor con todo nuestro corazón. Que el Espíritu Santo nos ayude a poder realmente pertenecer al 100% al Señor. Esto quiere decir de que si tú y yo le pertenecemos al Señor, es que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestra manera de caminar ha cambiado o está cambiando. Amado hermano, pidámosle el auxilio al Espíritu de Dios, pero sobre todo a la sangre preciosa de Jesús. Es su sangre la que nos va a ayudar, es su sangre la que nos va a mantener. La palabra, entonces, y dice aquí, que el que le pertenece a Jesús, y aunque sea le da un vaso de agua a alguien, porque es un seguidor de Cristo, no va a perder su recompensa. Entonces, quiero ponerle el ojo aquí a la palabra recompensa. Y la palabra recompensa del griego es misdos. Y esta palabra significa una paga por los servicios. Miren, el Señor no le debe nada a nadie. Si lo que tú estás haciendo ahora, la manera en que tú le sirves al Señor, la entrega que tú tienes, el deseo con que le sirves, eso el Señor te lo va a recompensar, te va a pagar tus servicios. No quiero que se escuche tan mal, pero así lo va a hacer el Señor, te va a dar. Ahora, si lo estás haciendo de una forma que no le agrada al Señor, que sin amor, indolentemente, también va a tener la paga. De cualquiera de las dos formas, ¿verdad? El pasaje de Malaquías 3:18, ¿verdad? Dios va a hacer la diferencia entre el que sirve y el que no sirve. ¿Qué significa? Salario. Oh, mira, qué interesante esto, porque la palabra salario era que en la antigüedad, como ya bien expliqué, ¿verdad? Porque es la sal del mundo para preservar. Entonces la sal era un producto caro, muy caro antes.
y se utilizaba para pagarle. Entonces les pagaban con sal. Imagínense ahora que usted vaya a trabajar, le digan 2 libras, aquí están sus 2 libras de sal. Ay, ay, ay. Pero en la antigüedad así era. Entonces lo ocupaban para preservar sus carnes, sus cosas. Entonces por eso se le dice salario. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué dice paga por servicios o un salario? Entonces aquí quiero que identifiquemos 2 cosas. ¿Cuál será la diferencia entre la paga por un servicio y un salario? Te lo voy a explicar de una manera sencilla. En el mundo natural la paga por un servicio es tal vez una vez o 2 veces. Pero un salario es que estás permaneciendo constante. A ti trabajas todos tus días y al final de mes o a la quincena o a la semana te pagan tu salario. Entonces ha sido constante. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá el Señor? La recompensa nuestra recompensa entonces va a depender de lo que nosotros hacemos. Pero entendamos que no es porque solo lo hagamos una vez, sino que debemos de permanecer sirviéndole al Señor. Ahora, el que es un seguidor de Cristo verdadero nunca va a esperar la recompensa por lo que hace, sino que se siente dichoso. Es un privilegio para él servirle a Dios. Eso es lo que, hermano, tienes que tener claro en tu corazón. Que aunque vas a recibir una recompensa, lo mejor es que tienes un privilegio. Por eso es triste a veces entender o ver o darse cuenta que algunos no tienen un privilegio, sino que un servicio que lo prestan, pero no reconocen que es un privilegio. Entonces lo dejan, lo desechan, ya no le siguen sirviendo como antes, o en algunos casos hasta dejan de servir, porque no entienden que es un privilegio. Entonces aquí vemos la diferencia de estas 2 cosas. Entonces guarda, porque la recompensa viene pronto. Ya viene la recompensa de parte de Dios, hermano. Ya viene la recompensa de parte de Dios. También significa un galardón. Oh, mira, me gustó. Porque entonces aquí entendemos, entendimos la diferencia de los 2, pero este galardón, es un premio, ¿verdad? Es un galardón. Cuando se le da un galardón, ya no es solamente como a todos. Aquí está el salario, cada uno va pasando. No, el galardón es, mira, él se merece este galardón. Y dentro de todos le ponen su medalla de galardonado. Buen hijo de Dios. Hermano, qué hermoso va a ser poder escuchar estas palabras allá en el cielo. Bien, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Hermano, que el Señor nos ayude a poder escuchar esas palabras. Que nosotros podamos ser reconocidos como buenos siervos. Buenos siervos, es decir, buenos servidores. Porque ahora la palabra siervo, en este tiempo algunos la han utilizado mal, ¿verdad? Siervo es para que lo atiendan y que le den de todo. No, el siervo es aquel que sirve. Nosotros con mi esposa siempre hemos tenido ese pensamiento y ese llamado. Hemos entendido que nosotros no hemos venido para que nos sirvan, sino que nosotros hemos venido para servirle al Señor. Y ese ha sido lo que nosotros desde nuestros inicios, desde que empezamos en esta carrera hermosa, hemos entendido, y es lo que hemos enseñado y ministrado al pueblo, ¿verdad? Y el que lo entiende sirve al Señor en su privilegio. Amén. También el jornal, ¿verdad? El jornal es lo parecido a lo del salario. La única diferencia es de que entonces el jornal ya es por un turno, ¿verdad? Usted sabe que hay turnos en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿verdad? Entonces quiere decir de que hay un turno, ¿verdad? Es por turnos. Entonces anhelemos nosotros servirle al Señor de lleno y estar sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón. Seguidores de Cristo. Quiero que veamos acá algunos ejemplitos y con esto estoy terminando. Mateo capítulo 16 y verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, escucha bien, discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, alguno quiere ser mi seguidor. Estamos hablando acerca de los seguidores de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer, o lo primero que tú y yo tenemos que hacer, es negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Si yo quiero ser un seguidor. Pero entonces, automáticamente aquel que es un seguidor de Cristo se puede convertir en un discípulo del Señor.
se puede convertir en un discípulo. Pero la característica del seguidor y del discípulo es que se niega a sí mismo. Esta característica es preciosa. Pero aquí vemos que Mateo lo describe. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Jesús. Esta es una acción diaria. Entonces esta es una acción. Esta es una decisión. Escucha, es una decisión que te lleva a una acción. Negarse a sí mismo es una decisión. Tomar la cruz es una acción. Seguir a Jesús no digamos, ¿verdad? Esto es como lo ve Mateo. Entonces, los seguidores de Cristo. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay acá? Amén. Aleluya. Muy bien, así me gusta. Amén. Pero de seguidor ya pasaste a ser un discípulo de Jesús. Discípulo. Ok, vamos más adelante. Marcos, mira cómo lo describe Marcos en capítulo 8 y verso 34. Y llamando a la multitud. Ya no solo a los discípulos. Porque el primero se lo dijo solo a sus discípulos. Ahora le está diciendo a la multitud y a los discípulos. A la multitud. O sea, ¿te recuerdas que al Señor Jesús lo seguían las multitudes? Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, le habla a los discípulos y a las multitudes. Ahora veamos cómo lo dice Lucas, cómo describe Lucas. Es que es tan preciosa la palabra. Dice, y les decía a todos, ya no solo a los discípulos o a las multitudes, ahora les estaba diciendo a todos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí ya le involucró el diario. No podemos nosotros entonces ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, si todos los días no nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz. Señor. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Entonces, seguir a Jesús es una decisión. Tomar la cruz es una decisión, pero hacerlo todos los días, eso ya se vuelve un estilo de vida. Entonces, ¿qué estilo de vida? ¿A quién te pareces? ¿A quién estás idéntico tú? ¿Con quién te estás identificando? Así eres. Así, de tu forma, de tu estilo de vida, eso va a reflejar a quién te estás pareciendo. Creo que tengo algo más acá en referencia a esto. No. Me voy a detener acá. Entonces nos quedamos en siendo seguidores de Cristo Jesús. Lo que a nosotros nos hace seguidores de Cristo Jesús es reconocerlo y tener la sangre de Cristo sobre nosotros. Por favor, amado hermano, yo te invito para que medites ahí en tu corazoncito. Si le estás siguiendo, si te estás negando a ti mismo todos los días, si eres sal, si eres luz, hermano, si estás haciendo la obra del Señor como a Él le agrada, o cómo le estás haciendo. Pero yo te invito a que reflexiones, a que te examines, que te escudriñes, a ver si realmente estamos siendo seguidores, si le pertenecemos a Cristo Jesús. Si decimos que le pertenecemos a Jesús, quiere decir de que hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos. Yo creo que esta es una buena tarde como para que le demos gloria y honor a la sangre de Cristo Jesús, a la preciosa sangre del Señor Jesús, que es la que nos ha hecho estar con Él. Yo no sé hace cuánto tiempo, 1 año, 5, 10, 15, 20, hace 30 años, que tú dejaste que Jesús entrara en tu corazón y lo reconociste como tu único y suficiente Salvador. Pero déjame decirte de que es necesario que cada día lleguemos al santuario de Dios espiritual en nuestra oración y que le pidamos, Señor, que tu sangre, tu preciosa sangre, se aplique a nosotros. ¿Por qué no hacemos una oración? Quiero que hagamos una oración. Nosotros aquí y ustedes allá. Le estoy hablando al pueblo de Dios para que entendamos de quién somos, a quién le pertenecemos. Si tu respuesta es de Cristo Jesús, entonces tienes que ser idéntico, parecerte. Recupera la identidad, reencuentra la identidad del Señor. Reencuentra la identidad que Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo a sus seguidores. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias porque eres tan bueno, Señor, tan hermoso, Señor. Te suplico en esta hora, Señor, que conforme a tu grande bondad, Señor, y a tu misericordia, Señor, podamos nosotros, de alguna manera, Señor,
retomar la identidad como hijos tuyos que somos, Señor. Perdónanos, Señor, si habíamos abandonado o habíamos dejado de tener esa identidad delante de ti. Pero ahora te suplicamos que con tu Espíritu Santo nos ayudes una vez más. Ayuda a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Yo te suplico que ahí donde están, Señor, las familias, los hombres, mujeres, los jóvenes, los niños, Señor, que cada uno pueda retomar la identidad, reencontrarse con esa identidad que tú nos has dado, Señor. Y te pido que el auxilio de tu Espíritu Santo llegue a cada uno, Señor, que los guardes y que les ayudes, Padre, a que podamos ser como tú deseas, como tú quieres, cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo y hermano que nos estás viendo y que tú no sabías nada de esto, pero que entiendes que debes de tomar la identidad de Jesús, lo primero que tienes que hacer es entregarle tu corazón. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo. Hoy, aleluya. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy, hermano, vas a empezar a reconocer la identidad que tienes en Cristo Jesús. Además, déjame decirte que hay fiesta en los cielos. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este breve tiempo nosotros nos estamos, nuestro punto de contacto es a través de las redes sociales que están apareciendo acá a mi lado, a mi lado, ¿verdad? Te invito para que visites nuestra página, le des like, compartas. Y también quiero contarte que estamos contentos porque el Señor nos ha estado bendiciendo a través de las nuevas cosas que estamos haciendo. El día de ayer tuvimos nuestra actividad con los niños, ¿verdad? Fue una bendición que yo anhelo que cada padre ahí tome su tiempo para poder que sus hijos también reciban ese tipo de bendición. Lo vamos a hacer cada sábado, ¿verdad? Cada sábado a la 1 de la tarde vamos a estar teniendo actividades para los niños, pero también puedes visitar la página. Ahí en la página nosotros tenemos actividades para niños también, ¿verdad? Donde tú puedes descargarlas, imprimirlas, ¿verdad? También la otra bendición, y estoy contento por esto, es de que tenemos nuestra radio, ¿verdad? Estamos nosotros contentos, estamos experimentando algo nuevo. Así es de que yo te invito para que entres a la página www.ebenezeraposentoalto.org y que le des clic donde dice radio, y ahí está las 24 horas funcionando nuestra radio. Así es de que para que seas donde quiera que tú vayas, estés escuchando música y predicaciones, ¿verdad? Tú vas en tu carro, lo pones en tu teléfono y ahí puedes escuchar pues los programas que estamos empezando a trabajar en ellos para que sean de bendición. Por lo pronto tenemos 24 horas de música que yo sé que te va a edificar tu vida. Quiero hacer las oraciones, ¿verdad? Las oraciones que entraron. Tenemos oración por la familia del hermano Juan que vive en Torreón, México, ¿verdad? Vamos a estar orando por ellos, por la familia Torreón allá en México. También vamos a orar por sanidad por hermana Rosario de Reynosa, que vive en Tamaulipas, México, ¿verdad? O sea que de Torreón y de Tamaulipas nos están viendo también, ¿verdad? Vamos a pedir oración por ellos. Oración por sanidad por Flavio David Goyón Osi, que es el sobrino de mi hermano Luisito. Sigamos orando, ¿verdad? Para que el Señor obre en sus vidas y que obre poderosamente, que el Señor sorprenda, ¿verdad? Que el Señor sorprenda. También el próximo domingo, no te olvides, tenemos nuestro servicio de Santa Cena virtual. Prepárate, hermano, yo te invito para que este domingo lo hagamos de una manera diferente. Cada familia, yo invito para que, hermano, se prepare con su altar, con el pan y el vino y que nos mande una fotita, ¿verdad? Pero que aparte de eso le ponga un nombre, ¿verdad? Y que diga, es para caminar en luz, para ser sal de la tierra. Eso es lo que yo quiero que hagamos. ¿Cómo tú lo vas a nombrar? Ese altar que tú vas a hacer, ¿verdad? Es un altar para administrar la Santa Cena del Señor. Así es de que vamos a orar
¿verdad? Pero también quiero invitarte para que nos envíes tus fotos del día de hoy. Eso nos bendice y así podemos bendecir a otros y les podamos a poder ver. Te invito para que levantes tu mano derecha y que oremos acá. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos en las peticiones y te suplicamos, Padre, que ahí, Señor, envíes sanidad, Señor, envíes salud, Señor. En el nombre de Jesús, por la familia Torreón allá en México. Señor, por Rosario de Reynosa, Tamaulipas. Señor, por Flavio David Goyón, Señor. Te pedimos que obres en una manera poderosa y que le sorprenda, Señor, que tu Espíritu Santo, que la sangre de Cristo, Señor, lleve sanidad a sus vidas, a sus cuerpos, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor, sorpréndelos, glorifícate, Señor, en ellos, Señor, que tu nombre se glorifique en ellos, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, amén. Amén y amén. Así es de que, amada familia de familias, ha sido una bendición poder llegar hasta la comodidad de tu casa y pues te esperamos el día de mañana en punto de las 7:30 de la noche para que juntos podamos tener nuestro servicio virtual. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Maranata, Cristo viene.